Cada día, cada noche, aquí en la Puerta Abierta, son las 10 en punto y estamos en vivo desde Buenos Aires y para Canal Luz, listos para transitar juntos esta próxima hora, en la anteúltima del día. El tema en esta noche se lo he robado a un gran teólogo que fue John Stott. Se me ocurrió que era una buena idea robarle ese gran título que tantos cristianos hemos leído a lo largo del tiempo, que es Creer es también pensar. Vamos a reflexionar en esta noche en la importancia de pensar en nuestro rol de cristianos. Vamos a pensar que nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. Y vamos a hablar con alguien que se ha especializado a lo largo del tiempo acerca de este tema. Se lo presento en un instante. Antes de eso vamos a poner en pantalla ya nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp. Usted lo conoce, es el 11 27 77 0000. 11 27 77 0000. Ya estamos aquí listos con el celular para recibir los saludos, para recibir los mensajes y, por qué no, las preguntas para sumarse a nuestro diálogo de esta noche. Nuestro invitado, el doctor Richard Smith. ¿Cómo te va, Richard? Muy bien, gracias. Bueno, es la primera vez que repito invitado, ¿sabías eso? Sí. Es la primera vez. Pero hemos dialogado ya acerca de tantas cosas interesantes, ¿no? Y vamos a continuar hoy por la noche. Espero. Bueno, Bien. gracias por estar. Sí, un placer. A mí me gustaría que nos empieces contando acerca de tu historia de vida. ¿Dónde naciste? Yo nací en Canadá, en la provincia de Newfoundland, en el pueblo más este en este continente, le llama St. John's. ¿Cerca de qué ciudad que nosotros conozcamos? ¿Ah, sí? ¿Cerca de qué ciudad queda el pueblo? Sí, sí. St. John's. St. John's. St. John's. ¿Y St. John's está cerca de qué ciudad? Esa es la ciudad. Esa es la ciudad. Capital federal de la provincia de Newfoundland, Canadá. Y fue muchos años, 51, yo nací. En el 51. Yes, sí. Muy bien. Sí, ahora tengo 67 años. ¿Y de allí permaneciste en aquel lugar? ¿Te Sí. mudaste? ¿Cómo fue la historia? Mi padre fue en el militar del gobierno de los Estados Unidos y yo quedé allá por hasta 10 años más o menos. Después volvimos a los Estados Unidos. ¿Tus padres eran canadienses o eran americanos? No, norteamericanos. En el militar. Y volvimos en año 59, más o menos 60. Y quedó en los Estados Unidos hasta año 69. ¿En qué ciudad? Cerca del capital federal, Washington, D.C. En Washington, D.C. Y después fuimos como en familia a Alemania. Ese dato no lo tenía. No, sí, yo tuve 16 años y estaba en Alemania casi 5 años. Y después de esto volvimos a los Estados Unidos y estaba en los Estados Unidos hasta año 90 y, necesito pensar, 2009. En 2009 vení acá. Bien, antes de llegar a ese momento, Sí. antes de llegar, recuerdo un detalle que contaste cuando estuviste el año pasado, y es que no eras un alumno destacado en la escuela. A ver, contanos algo de eso, cómo ese alumno tan poco destacado
se convirtió hoy en el doctor Richard Smith. ¿Cómo fue ese proceso? Contámelo. Entonces, ¿quieres saber mi época de necesidad y A ver, tantas tonterías? a ver. Primero, quiero pedir todo a dar paciencia con mi español. No hay porque ningún me problema. falta Estamos gramática. relajados charlando acá. Entiendo, ¿no? pero hay un mundo de gente afuera mirándonos. ¿Qué pasa? Mi familia fue bastante difícil. Mis padres me aman, pero estaban alcohólicos. Y entonces había mucho bronca, rancor en la casa. Fue bastante difícil. Y yo fui un bastante difícil alumno. Yo no estudié, yo no tuve interés, yo tuve bastante problemas emocionalmente. Tan mal que yo recuerdo un momento como ayer. Tuve probablemente 7 años, grado 2, y no puedo hacer matemática. Y yo recuerdo en un momento de debilidad, mi madre pasar delante a mí y me golpeé con un tapo de agua para limpiar los platos. En ella me dijo, ¿por qué no puedes ser como los otros chicos? Básicamente, ¿por qué sos tan tonto? Y en este año yo totalmente fracasó en mi escuela. Yo repetí a grado segundo. Y en toda mi vida, hasta secundario, yo recuerdo momentos en clases de matemática cuando yo sentí náusea, porque sentí tan estúpido y tan nervioso. Y ese fue mi testimonio. No fue tan bueno intelectualmente para nada. De hecho, mis maestros y profesores me dijeron, mira, no debes pensar en universidad, no tienes la capacidad, hacer negocios, sí, algo así. ¿Y te pesaba eso en ese momento? Sí. ¿Te resultaba molesto? Sí. No expresé nada, pero yo sentí totalmente menospreciado, muy mal. Y no solo en matemática, pero en todas las cosas intelectuales. No quería aplicar mi mente a nada, para nadie. Pero, básicamente en mi año 18, 19, Dios empezó una obra en mi vida. Antes me convertí al cristianismo, a Cristo. Dios pone en mi mente la idea, si vas a la universidad, voy a encontrarme. Y esa fue una gran revelación para mí. Nunca yo pensé, yo puedo pensar, usar mi mente. No puedo creerlo. ¿Y eso surgió a partir de tu conversión? No, antes, realmente antes. Dios me dio curiosidad intelectual antes mi conversión para ir a la universidad, para encontrarlo. Entonces, en la universidad yo estudié psicología, filosofía, religión, ética, cosas así. Y después un año, y con la ayuda de un psicólogo, en octubre de 72, yo puse mi vida en las manos de Cristo. Y después de esto, yo pensé, mira, yo tengo Cristo, no necesito pensar más, no necesito la universidad más. Me voy a casa, yo volví a los Estados Unidos, yo empecé a trabajar, yo casé, tuvimos 2 hijas, pero no puedo dejar mi curiosidad. Leí constantemente, y al fin en 81 volví a la universidad para completar mi primer título, le llama Bachelor. Eso en breve es mi relato.
mis chicas, mis hijas, a veces hacen broma. Ellos dicen, mira, en la pasada mi padre fue muy tonto, muy estúpido, pero mira ahora, él tiene un doctorado. Es un poco irónico. Correcto. Pero es todo gracia. Y después que terminaste el bachillerato, el primer título, ¿cómo siguió la cuestión? Sí, yo recibí mi bachelor cuando yo tuve 33, 4 años, un poco más viejo por Ya la eras, mayoría. claro, ya no eras tan joven. No, yo tuve 2 hijas en casa, muchas responsabilidades, pero Dios me dio un deseo, un anhelo, un empuje para estudiar Dios o teología o la Biblia. Y después te diste cuenta que con eso no era suficiente, había que seguir. ¿Cómo sigue el proceso? Well, es de nuevo un poco irónico. Fuimos a una iglesia muy sentimental, muy anti-intelectual. Sí, muy emocional, antiintelectual. Exactamente. De hecho, una persona con menos estudios fue más espiritual. Y fue una gran lucha. Eventualmente echamos esta iglesia, fuimos a otra iglesia para aprender la Biblia. Y durante esta época, por 1 año y medio, yo luché con la idea de estudiar teología. ¿Por qué? No quería ser un pastor, pero yo tuve preguntas. Y al fin mi esposa me dijo, mira, ¿sos loco o tienes una llamada? Me parece ambos. Ambos. Pero vamos. En este momento, año 89, Dios permitimos a ir a seminario en Filadelfia, Westminster Theological Seminary. Milagrosamente, fue un asombroso. Y cuando me fui, yo dije a mi esposa, no te preocupes, me voy por 2 años solo. No tengo gran ambición para nada. Pero después de 1 año y medio, mi mentor me dijo, mira, tienes bastantes preguntas. Nunca vas a tener respuestas si, o sin, o salvo, vas a buscar un doctorado en apologética, cosmovisión. Eso empezó en 92 y en 96 terminó eso y en 95 me fui a Praga como misionero. Hago un parate antes de que entremos en esa experiencia. Te especializaste en apologética. Sí. ¿Es correcto definir la apologética como la defensa de la fe? Sí. Para que todos entiendan específicamente cuál es tu área, ¿no? Sí y no. Voy a explicar así. La Biblia tiene enseñanza sobre cómo tratamos incredulidad. Hay 2 aspectos. Uno le llama elentics. Ese es análisis cultural. En ese pasó todo el tiempo en la Biblia. La Biblia contra idolatría. La Biblia contra filosofía, cualquiera. El otro es más polémico. En ese es apologético. Apologético puede ser defensivo o ofensivo. Ofensivo en el sentido de analizar y criticar otras cosmovisiones para mostrar la cosmovisión bíblica es más plausible. Correcto, correcto. Y a partir de allí nace la posibilidad entonces de sumarte a un ministerio que te lleva a Praga. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo nace? Sí, mi mentor sabía que yo tuve un amor por Europa y él sabía mis pasiones. Él me sugirió que yo debo ir con el Ministerio Global Scholars a Praga y enseñar religiones comparativas en un ámbito totalmente secular. 3 años después de la caída del comunismo y en un país que es probablemente 89 hasta 92% ateos o agnósticos. Y yo enseñé
historia intelectual, la religión de la Biblia, ética, varios cursos a través de 8 años. Le llamamos misioneros académicos. Misioneros académicos, correcto. Exactamente. Esto es muy importante destacar, realizaste un ministerio, pero en un ámbito secular. Sí. ¿No? Sí. Donde tus alumnos eran mayormente no cristianos. No. Eran agnósticos, ateos. No, sí, totalmente. ¿Y cómo fue la experiencia? Me acuerdo que tuve la chance de traducir un artículo que me diste, Sí. donde contás la historia de una alumna llamada Petra y de la influencia que vos y tu esposa tuvieron sobre ella, ¿no? Sí. Sí, Petra, su nombre real es Miroslava. Es ahora casi mi hija. Tengo tanto afección para ella. Ella tuve un rumbo bastante largo a través, no sé, 3, 4 años. Ella tuve cada clase, cada curso yo ofrecí y tuvimos muchísimo tiempo juntos tomando café, charlando en nuestra casa para ver películas y debatir. Debatir. Gracias. Y comer juntos. Tuvimos una relación. Y a través de esta relación, yo tuve muchísimas oportunidades para testificar y explicar la cosmovisión bíblica. Y ahora ella es un líder nacional de educación Montessori. Ah, mira vos. Ella es un líder, sí, es fantástico. Qué interesante, ¿no? Poder influenciar a otros de Sí. maneras distintas Sí. a las más frecuentes, ¿no? Sí, yo puedo darte un ejemplo, estar vinculado con mi experiencia en Praga. Después yo estaba un profesor, y después de varios años, ellos me pidieron a ser presidente. Yo estaba presidente 18 meses más o menos. Y después, durante este tiempo, fundimos la universidad legalmente. Yo estaba un fundador legalmente. Yo serví en esta posición por 20 años hasta recién. Otro miembro, otro presidente, tengo una relación de 20 años. Él es muy secular. Su educación fue como un nuclear physics. Físico nuclear. Gracias. Muy inteligente. Y recientemente, en marzo, me fui a Praga para dar una presentación. La Biblia, la cosmovisión bíblica, derechos humanos y imperio. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? Well, no había mucho, pero él estaba ya muy intento, escuchando, muy enfocando. El día siguiente, él me pidió a conversar, a hablar. Y él me dijo, ¿puedes probar que Dios existe? Y yo dije, tal vez. Y yo empecé con argumentos científicos, pero no soy un científico. Él es un experto. Claro, vos sos un humanista. Sí. Y él no quiere aceptar o considerar nada. Entonces yo empecé con argumentos filosóficos. Y él me dijo, todo es palabras, juegos con palabras, no significa nada. Y estaba orando. Y esa es una ilustración como apologética sirve con Con evangelismo. Gracias. Claro. Y estaba orando, Dios, ¿qué debo hacer ahora? Y la idea entró en mi mente a usar la opción nuclear. ¿Qué es? Yo dije a él, mira, tenemos un gran problema. No hay ningún tipo de evidencia que vas a aceptar. Ninguno. ¿Y por qué? Porque estás jugando Dios. ¿Estás? Jugando como si fueses Dios. Dios. Y porque sos Dios y no estás cualificando por esta obra, no hay forma para argumentar, convencerte, porque estás convencido antes cualquier evidencia, no vas a pensar en Dios, no vas a aceptar a Dios, porque sos su propio Dios. Y él me miró, y yo pensé, voy a perder su amistad. Él me miró, y al fin él me dijo, tienes razón, soy así.
Estoy orando para él, que Dios va a usar eso como ácido en su alma, en su mente, para reconocer que realmente él es haciendo el primer pecado, idolatría del mismo, su mismo. Eso pasó Y una Richard, vez pasada. ¿y cómo llegaste desde Prada, contame, después a Buenos Aires? ¿Cómo terminó la experiencia de Praga? ¿Qué pasó en el medio para que llegues a Buenos Aires? Well, ¿qué pasó? Es bastante triste realmente al principio, porque en año 97 mi esposa de casi 26 años, tuvieron cáncer. Y fue en lucha por 6 años y al fin, en año 2002, ella murió. Y después fue ya en Estados Unidos. en los Estados Unidos. Por su enfermedad salimos de Praga, y volvieron a Estados Unidos. Y realmente cuando ella murió, algo en mí muere sobre Praga como misionero. Entonces yo empecé a enseñar en un seminario cerca de Filadelfia, cursos en Nuevo Testamento. Y la providencia de Dios fue una bendición, porque yo aprendí muchísimo más. Tuve 5 años para estudiar la Biblia más y más y más. Al fin, después de 8 años solo, un amigo me dijo, mira, sos un desastre, necesitas un cambio de ámbito. Vas a Buenos Aires, yo tengo un amigo allá, y hacer un retiro espiritual. Me fui en 2009, marzo, en este viaje encontró en Argentina una mujer. Te la habían pintado como de buena fama las argentinas, Sí, ¿no? sí. Esta mujer le llama Viviana. Muy bien. Y en Viviana no tuve ningún interés en el viejo gringo. Viejo, no, al principio. Pero después de un año de comunicación por Skype, casamos en marzo 2010 y por 9 años estaba acá. Muy bien. Y pasaste a formar parte de la Puerta Abierta. Casi porteño. Casi porteño. Yeah. Bueno, le cuento, si se acaba de sumar al programa, que estamos charlando con el doctor Richard Smith. El tema de esta noche es Creer es también pensar. Cómo nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. Ese es el tema de esta noche. Y le invito a que se comunique con nosotros. Ya están llegando los mensajes. Está vibrando el celular. Es el 11 27 77 0000. Allí está apareciendo en pantalla y ya están llegando los mensajes. Te leo algunos, Richard. Dice, buenas noches. Agradecemos por todos los momentos importantes que dedican para conocer a Jesús a través de la pantalla. Bendiciones, soy Nelly de San Jerónimo Sud. Bueno. Saludos para el doctor Richard, muy bueno escucharlo. Bueno. Somos Andrés y Marta, muy interesante el programa. Abrazo para Esteban y para el doctor Richard Smith. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Bueno, llegás a la Argentina, te casás con Viviana. Y quiero que me cuentes qué estás haciendo en Argentina. Por lo menos me contabas de 3 cosas puntuales. A ver, vamos a la primera. Formás parte de la Sociedad de Académicos Cristianos. Sí. Contame qué significa eso. Sí, es un ministerio nuevo de Global Scholars que es apoyar y soportar a eruditos cristianos en sus naciones donde ellos enseñan. Porque muchos no tienen contactos con otros profesores, muchos no tienen apoyo en sus iglesias, muchos no saben cómo articular su cosmovisión y en su disciplina académica. Entonces estamos apoyando, en mi rol acá es con mi compañero Omar Montero, es un profesor de arquitectura en UBA. Estamos buscando argentinos o cualquier profesor a través de América del Sur que es un profesor
o doctorado enseñando en una facultad, en una universidad. Si ellos tienen un posgrado, un doctorado, o ellos son alumnos, doctorado o posgrado, queremos hablar con ellos. De cualquier disciplina. Cualquier disciplina. Cualquier disciplina. Puede ser humanística o no. Obviamente, cualquiera. Científica, matemática, cualquiera. Cualquiera. Si ellos quieren saber más, pueden buscar en nuestro web sitio. Sí, yo justamente quería eso. Quería que la gente se comunique con vos a tu página web. Sí. ¿Sí? Well, el mejor recurso es mi dirección de email. Tu dirección de email, perdón, quise decir eso. A ver si lo podemos poner en pantalla. Quise decir eso. El email de Richard. Comenius1251 @ allí está apareciendo, gmail.com. Comenius1251 @ gmail.com. Richard, si alguien nos está viendo y tiene interés en esto, sí, lo puede hacer a través de tu email. Exactamente. Sí, vamos a repetir. ¿Qué es lo que están buscando exactamente? Estamos buscando profesores en facultades, en las universidades, con un posgrado, le llaman English Masters, o doctorado en cualquier disciplina. No estamos buscando primeramente profesores en seminarios cristianos. Estamos buscando gente que está enseñando en ámbitos seculares. Exactamente. Correcto. Como Uber o San Andrés o cualquiera. No obstante, la misión es una misión cristiana, naturalmente. Sí, sí. Perfecto. Qué interesante esto, ¿no? Articular el desafío como cristianos, pero a partir de un ámbito secular, a través de la sociedad de académicos cristianos. Sí. Bien, la segunda cosa que haces, y esto lo conozco un poco más porque recibo tu blog, lo escribís semanalmente, ¿no? O cada otra semana. Depende si siento vago una semana o no. Muy bien, es lícito sentirse vago. Sí. Muy bien. Y contame acerca del blog. Vamos a poner la dirección del blog. Es www.cosmovisionbiblicaesp.net. Allí pueden entrar y pueden leer tus artículos, a ver si lo podemos poner en pantalla. Contame un poquito cómo se desarrolla, cómo nace esto. Sí, después de varios años acá, yo quería una plataforma para compartir recursos que yo conocí en inglés, maestros de la Biblia o teología o sociología o cualquiera, con subtítulos en español o documentos traducidos en español. Entonces, el web sitio básicamente tiene dos cosas: blogs por mí, y varias otras personas, varios argentinos, por ejemplo. En segundo, hay recursos en varios temas. Por ejemplo, hay un botón arriba, le llama temas. Hay una página sobre recursos sobre consejero bíblica, por ejemplo, o cosmovisión. Distintos temas. Sí, una sección científica cristiano, pensador cristiano, apologética. Hay varios tipos de recursos. ¿Todos escritos por vos? No necesariamente. No. La mayoría en esta sección no. No están escritos por vos. Hay varias, pero no. Hay recursos de todos lados. No es un sitio para poner miles y miles de recursos, solo espero el mejor. Y en segundo, hay una sección que se llama 3 minutos de teología. Esos son vídeos, algunos por mí, yo, y algunos por otros, para provocar pensar en no creyentes y creyentes sobre temas vinculados con cosmovisión o apologética. Usualmente 3 minutos a 6, muy breve. Generalmente hay los dos áreas, blogs y temas. El que yo recibo es un blog. Yes. Correcto. Sí. Bueno, lo sugiero, el blog de Richard lo sugiero enormemente. Allí está puesta en pantalla la dirección www.cosmovisionbiblicaesp.net. Ingresen allí
y van a encontrar cosas más que interesantes para leer y que nos llevan a reflexionar, ¿no? Y nos llevan a reflexionar. La tercera cosa que estás desarrollando es un canal de YouTube. Sí. Cómo la tecnología nos ayuda en este sentido, ¿no? Sí, seguro. Cómo nos ayuda, enormemente. Y allí me mencionaste 2 videos que vamos a compartir, son videos cortos, que vamos a compartir, y el primero se llama ¿Dónde está Dios? Sí. ¿Te parece que lo veamos y después dialogamos? Perfecto. Vemos entonces este primer video de Richard que lleva por título ¿Dónde está Dios? Tal vez es mejor hablar un ratito sobre eso. Y después pasarlo. Sí. Bien, Richard, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que la gente se hace frecuentemente, ¿sí o no? Sí. La pregunta es muy importante porque presuponga Dios existe. Correcto. ¿Sí? Entonces la cuestión es qué tipo de Dios existe, en dónde está este Dios. Este video es un intento mío para expresar 2 o 3 conceptos teológicamente
simple. Por ejemplo, la trascendencia de Dios es un concepto abusado por modernidad. Dios es tan lejos, Él no tiene nada que ver con nosotros. El otro es inmanencia. En las religiones de la China e India, por ejemplo, Dios es tan cerca, sos Dios, yo soy Dios, todos estamos Dios. Pero la Biblia es en otro rumbo, que dice Dios es trascendente y inmanente en la persona de Jesucristo. Y simplemente de nuevo para provocar pensar. En este video está disponible en mi web sitio y en mi canal de YouTube. Bien, ¿recordamos tu sitio web entonces? Lo recordamos, ahí está, www.cosmovisionbiblicaes.net. Allí la gente puede encontrar este video. Sí, en la sección 3 minutos de teología. 3 minutos de teología. Sí. En esa sección encuentran este video. Sí. Hay un segundo video que se llama La misión de Dios. Sí. Contanos un poquito acerca de esto antes de verlo. Ese es un ejemplo excelente de un pensador, gran pensador, le llama Christopher Wright, creo. Él es en inglés con subtítulos para explicar la cosmovisión bíblica muy breve, muy claramente, y muy útil. Es solo 2.5 minutos, creo. ¿Te parece que lo veamos? Sí, sí. Vemos el segundo video entonces. It seems to me that some people's concept of mission comes from a Bible that begins at Genesis chapter 3, which is the story of the fall, and ends at Revelation chapter 20, which is the story of the final judgment. That's to say, they know about the problem of human sin, and they know about how we can escape God's judgment through trusting in the Lord Jesus Christ. But of course the Bible begins at creation in Genesis 1 and 2 and ends with a new creation in Revelation 21 and 22. And the whole Bible therefore shows us that the mission of God is to bring about the redemption of his whole creation through the Lord Jesus Christ. This is what the Apostle Paul says in Colossians. He says that all things were created by Christ and for Christ, and the mission of God is to reconcile to himself all things, whether in earth or in heaven, through the blood of Jesus Christ, by making peace through his blood shed on the cross. So creation then is the whole scope of God's redemptive mission, and Christ, the cross of Christ, is the center of God's mission. So that involves the whole of life, all nations, because we read in Genesis 10 and 11 of all nations created by God, and of course the promise of God through Abraham and through the Lord Jesus Christ is to bring people from every tribe, nation and language and tongue to worship the Lord Jesus Christ himself. So all of creation, all nations, and all of human life is also involved. Spiritual, personal, social, economic, ecological, it's all part of the great mission of God. So holistic mission then means that it's taken from the whole Bible, that it has to do with the whole of creation, that it's the whole achievement of God through the cross of Christ, and will bring us ultimately to the whole of what God has for us in the new creation. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir, Richard, acerca de este segundo video, La misión de Dios? Solo una cosa a mí es muy significado. Él dijo que usualmente nosotros como evangélicos leer nuestra Biblia solo desde Génesis 3, la caída, hasta Apocalipsis 20. El juez eterno divino, el trono de Dios. Y estamos enfocando básicamente y solo en justificación de la individual. Todos la verdad, todos importante, todos crítico. Pero la Biblia dice muchísimas cosas en Génesis 1 y 2 sobre la creación, cómo es Dios, y seres humanos en la imagen de Dios. En esos conceptos formaron la civilización oeste. Y en segundo, Apocalipsis 20 y 21 y 22 habla sobre el final. ¿Dónde vamos? ¿Por qué estamos yendo por allá?
tan importante. Él habla sobre el evangelio es tan amplio, tan grande, y usualmente estamos pensando en un gospel muy pequeño, muy breve. En un evangelio más reducido. Exactamente. Siguen llegando los mensajes. Los estoy mirando desde Concordia, Entre Ríos. Soy María Silvia. Bendiciones, hermoso y muy enriquecedora enseñanza. Los saludamos desde Salto, provincia de Buenos Aires. Saludos a todos y bendiciones. Me llamo Lorena y Lorena nos hace una pregunta. Quería preguntarles cómo puedo estudiar teología. Hay muchas maneras, ¿no? Sí. Hay muchas maneras. ¿Qué le sugerirías a Lorena? Hay muchos recursos en mi web sitio, por ejemplo. Puedes empezar, por ejemplo, con blogs. En mi web sitio, en la columna, sección a la izquierda, le llama nube de categorías. Apologética, cosmovisión, cualquiera. Clic en ellos van a acumular todos los blogs por mí y en otros sobre este tema. Puedes empezar allá para generar interés y ganar más información. Y en mi sección links hay recursos en español, teológico y bíblico sobre cosmovisión por allá también. Especialmente un ministerio le llama Third Millennium. Tercer milenio. Exactamente. Hay un link en mi web sitio. Ellos tienen vídeos en español de teología de la Biblia excelente. Está usando a través América Latina. Muy bien. Es dos ideas. Bien, dos ideas. Por lo menos una ya la tenemos allí en pantalla, que es tu website y tu blog. Allí puede entrar Sí. y tiene suficientes recursos. Richard, yo quisiera usar estos últimos 20 minutos del programa, te darás cuenta que el tiempo corre, para preguntarte, después de 9 años de estar en la Argentina, contame qué observaste en cuestiones positivas acerca de la Iglesia evangélica en la Argentina y qué cuestiones, yo diría no negativas, sino qué cuestiones tenemos como desafíos para cambiar. ¿Te gusta? Voy a intentar. En cualquier cosa yo digo con total afecto y respeto para la Iglesia acá en Argentina. Supongo yo puedo decir 3 observaciones. El primero es vinculado con este video segundo miramos sobre tan amplio y grande es el gospel, el evangelio. Ese es el primero. Basado en mis observaciones, me parece que la comprensión del evangelio acá es demasiado pequeño. El evangelio es más amplio de lo que nosotros Exactamente. expresamos. Voy a explicar en esta forma. Si puedes imaginar 3 círculos, uno pequeño, otro más amplio, un tercero amplio más. Estamos enfocando en la salvación individual, el yo, mis bendiciones, mis milagros, mis sentimientos. Todo lo mío, todo lo mío. Todo mío. Ese es un efecto de consumismo en nuestra cultura, realmente. Obviamente es crítico en una fundación de nuestro mensaje, pero no somos salvados por nosotros solo. Estamos salvados para el círculo 2, la Iglesia. Hay dimensión individual, hay una dimensión de la Iglesia, corporate, no sé la palabra en colectivo. Y la Iglesia es bien noticia también. La Iglesia es un pueblo alternativo, una comunidad alternativa para testificar en nuestro ámbito la diferencia nuestro mensaje causa. Pero la tercera dimensión es cósmico. Nosotros, la Iglesia, individualmente, la Iglesia, juntos, no somos salvados para nosotros solos. Estamos salvados por la misión de Dios en creación, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22.
en este aspecto, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21, 22 es crítico y lamentablemente olvidamos esto. Esa es mi primera observación. Una mirada más integral al Evangelio. Exactamente. El segundo es el enfoque de la teología es demasiado estrecho, angosto. Hay 3 dimensiones. Primero es contexto. ¿Dónde estás haciendo su vida cristiana? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo afecta tu cultura en sus pensamientos? Y en América Latina había muchísimo abuso de las culturas antiguas a través colonialismo y ahora a través consumismo. En muchas veces yo escucho, necesitamos enfocar en nuestro contexto. Teología debería surgir de abajo de arriba. Bueno, pero si aceptamos solo esto, es reduccionista, ¿cómo se dice? Sí, reduccionista. Gracias. Es limitado. Well, hay 2 otras perspectivas. Una es histórico. Estamos vinculados con 2000 años de historia de la Iglesia. Tenemos credos, tenemos pensadores fantásticos de quien debemos aprender. No debemos olvidar nuestra historia o perdimos nuestra identidad. En la tercera es global. Debemos escuchar los teólogos y cristianos de China, India o Pakistán o donde quiera. Es de nuevo una falta de multifocal. Ese es el segundo punto. ¿Seguir? Dale. Ok. Dale. El tercero es más práctico. La práctica de la espiritualidad me parece es demasiado sentimental. Por ejemplo, Y esto te hago esta pregunta, sí. porque yo coincido en parte con vos en alguna Sí. cuestión. ¿Esto no tiene que ver con la cultura? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo creo que también. Claro, yo creo que sí. Tiene que ver con la cultura. Por eso otras culturas expresan lo espiritual de otras maneras. Pero no solo es algo cultural de América Latina. Es también un problema en oeste, en los Estados Unidos, en Canadá, cualquier lugar. Yo puedo explicar en esta forma. Pensás en el mandamiento más importante de Jesús. Debes amar a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente, en todos sus recursos. Puedes pensar en espiritualidades en 3 tipos. Hay de corazón, de mente y en mano. ¿Y en qué pasa? En la historia de evangelismo, en los 200 años o más, estamos más y más enfocando en el yo, en el subjuntivismo, en nuestros sentimientos y echamos nuestra mente. En realidad, la Biblia enseña que espiritualidad verdadero es un balance de los 3. Amamos a Dios con nuestra mente, con todos nuestros motivos y deseos, en toda nuestra fuerza. Y literalmente, fuerza o recursos en la Biblia significa dinero. Dinero y dones. Y en muchas iglesias se está enfocando en sentimentalidad y muchas iglesias se está enfocando en actividad, hacer. Ese es un otro tema porque realmente acá muchas iglesias me parece son iglesias de hacer. Correr. Cuando diciembre 15 empiece, la iglesia paró hasta marzo 1. Pero yo no sé si la Biblia dice no debemos hacer nada 2 meses y medio cada año.
pero corremos. So, hay tipos diferentes de espiritualidades. Perdón mi español. Estoy pensando más rápido que puedo. Lo que puedes hablar. Exactamente. Tengo el mismo problema en inglés. No te hagas ningún problema. Ojalá nosotros hablásemos inglés como vos hablas español. Oh, lo gracias, desearíamos. Pero entonces, es un tema, porque una enseñanza de Génesis 1 y 2 es la mente es crítica para ser la imagen de Dios. Y estamos echando eso, y estamos disfrutando nuestra vida espiritual con todos nuestros sentimientos y bendiciones, pero el mundo es el trabajo de los no creyentes. Es trágica para mí. So, los tres áreas son temas, me parece importante, y yo tengo varios blogs sobre cada uno de los tres temas. De ellos. Sí. Bueno, y ahora, muy brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué cosas te apasionan de la iglesia en la Argentina? Porque formás parte de una. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te atraen? ¿Qué cosas ves como originales que quizás no observabas en los lugares donde has estado anteriormente, ¿no? Sí, una identificación con los pobres. ¿No lo viste eso afuera? No tanto en mi país. En mi país no hay tanto, claro. No, eso es mentira, pero en realidad hay, porque el enfoque es contextual, el enfoque es sentimental, etcétera, etcétera, hay una sensitividad de la gente con necesidades. Eso me parece muy valoroso y muy especial. ¿Cómo ves, que yo creo que es algo, porque he tenido oportunidad de estar en otros lugares y en otras congregaciones, en otros países, ¿cómo ves el hecho del contacto físico que tenemos? ¿Cómo ves la interrelación que existe entre los cristianos en las congregaciones? No solamente el domingo cuando venimos al culto, ¿no? Es una relación cotidiana que tenemos, ¿no? Me parece que eso es algo muy de nuestra cultura también. Hoy, además, a través del WhatsApp, del Facebook, podemos estar en contacto, ¿no? Sí, tal vez yo no entendí bien claro, pero voy a compartir mis impresiones. Cuando vení a Argentina, yo pensé, los argentinos son muy amables, y son muy amables. Por ejemplo, cuando yo pido direcciones en la calle, puede ser 5 minutos sobre su tía, su perro, cualquier tema político, muy amable. Pero no vi mucha transparencia, no vi mucha sensación de ser abierto para compartir su alma. Por ejemplo, cada saludo en la iglesia o afuera es así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegra. Y pasa. Es un formalismo. Pero eso es mentira también, porque los seres humanos sufren. Yo sufro. Y a menudo no compartimos nuestro dolor. Y en este tema de los argentinos me parece tan amistoso. Tomar mate cualquier momento, compartir cuando necesito ayuda, pero en el nivel de coinonía, no sé. De coinonía, sí. Sí. De fraternidad. Sí. Falta un poquito. A mí. Puede ser totalmente equivocado, pero es mi impresión. Y como extranjero en la Argentina, ¿qué notaste acerca de la cultura argentina más allá del ámbito de la iglesia? ¿Qué cosas te dificultaron la adaptación y qué cosas te apasionan? Porque tenemos cosas muy interesantes, vamos a confesarnos, ¿no? Sí, sí. En medio de algunas dificultades por las que atravesamos, que ya forman parte de nuestra cultura, pero tenemos algunas cosas muy interesantes. Well, un ejemplo es mío, no es un problema de Argentina, es mi problema. Es el tema de tiempo. Por ejemplo, mi cultura es una cultura de la mañana. Correcto, y nosotros somos muy nocturnos. Exactamente. Y en la Puerta Abierta somos más nocturnos todavía. Y a veces yo no puedo comer un asado después de 8 de la noche. No puedo durar hasta 1, 2, 3 de la mañana como ustedes. Eso es algo
por hábito a mí. Es cultural. Sí, sí, sí. El otro tema es muy difícil para mí. Ese es el tema más amplio, se llama la chanta. El chanta. El chanta. Y me parece hay dos clases. Hay una clase, tal vez 5, 10% de la población que planificar a defraudar, engañar gente. Pero no es la mayoría. Pero la mayoría, me parece, a veces practica una dinámica del chanta, como es así. Voy a llamarte. No va a llamar. Voy a estar allá a las 3. No viene. Claro. Me voy al supermercado a las 4. No pasa. Eso pasa muchas veces en la iglesia. De hecho, que en un momento yo voy a confesar mi pecado. Yo puse una lista, tal vez 70, 50 eventos, personas, que me dijo algo. Voy a hacer algo, voy a darte algo, voy a compartir contigo, cualquier cosa. Y no lo ha hecho. No. Y yo necesité confesar y perdonar todo. Para mí fue un desafío. Tal vez es solo mi problema. Pero cuando yo tomé Uber, por ejemplo, estaba hablando con un hombre de Venezuela, ellos me dijeron la misma cosa. Los argentinos no están muy abiertos y en la prueba de los chantas. Pero Argentina es una bendición para vivir acá. Porque ¿qué cosas, por ejemplo, encontrás como muy positivas, a ver? Obviamente. De la cultura. Por ejemplo, un lugar. Fuimos recientemente a Ushuaia. Fue una belleza. Me gusta la música. Me gusta Messi. Messi es una forma de arte para mí. Me gusta la selección. Me gusta mate, me gusta ¿Te dulce gusta de más leche. mate? Sí. Ah, muy bien. Soy un adicto. Muy bien. ¿Sabés que John Stott dice en uno de sus libros que hay 3 cosas que descubrió viniendo a la Argentina? Sí. ¿Sabías eso? No. En una de sus conferencias. Descubrió que los hombres se besan, aunque dijo que no lo podía practicar en su Inglaterra natal. Dijo que los hombres tomaban mate, cosa que no pudo practicar en su Inglaterra natal. Pero la tercera cosa que descubrió es la siesta. Y sí. dice que a partir de conocerla la practicó exquisitamente. Bueno, yo practiqué siesta toda mi vida. Acá, aún más. Aún más acá. Aún más. Muy sí. bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué cuestiones te dificultaron el adaptarte? La cuestión de tiempo, yo dije eso. Cuestiones, cosas simples. Por ejemplo, para cruzar la calle. ¿Sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Exactamente. No confiarse en que el semáforo está en rojo, Sí, ¿no? sí. Yo dije a mi nieto recientemente, mira, los líneas blancos que cruzan la calle, esa es la zona para matar a la gente, no para cruzar. Eso es diferente. Es diferente también la reja en todas las casas. La reja. La reja. Sí, las bares. Las necesitamos. Sí. Igualmente no son garantía, pero las necesitamos. Sí. Es también diferente. Claro. Pero me gusta que yo puedo caminar en cualquier lugar para comprar. Colectivos son mucho mejor. La pizza está muchísimo mejor acá. Helada es mucho mejor acá. Es una gran cosa la comida en la Argentina. La comida. Vamos a reconocerlo. Sí. O voy a confesar otro pecado. Me gusta comer acá en Argentina. Sí. Es una gran cosa. Richard, te quieren felicitar por tu castellano. Gracias. Dice aquí un mensaje. Muy bueno el programa. Soy Natividad. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hermoso el invitado. Marcela de Coronel Pringles. Richard, yo quiero agradecerte que hayas estado y quiero que desafiemos a la audiencia a que desarrolle su intelecto, ¿no? Porque desarrollar nuestro intelecto potencia nuestra espiritualidad. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nos vamos con esa idea, después de esta hora de charla, el programa habrá sido un éxito. Exactamente. Los desafiamos a que creer es también pensar. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Un placer.
Bueno, espero hayan disfrutado la charla de esta hora y nos vamos a reencontrar mañana, si Dios lo permite, 22 horas aquí en la Puerta Abierta por Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.